Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de varios temas. El primero es el vaso errante. Entonces, para comenzar, les voy a mencionar que se trata de una patología en la que el vaso migra de su posición anatómica habitual hacia el abdomen inferior o la pelvis. Esto ocurre por un incremento en la movilidad del vaso debido a normalidad ligamentaria. Esta puede ocurrir como consecuencia de un subdesarrollo o una ausencia congénita o de alguna patología que desencadene en hiperlaxitud, pero que sea más bien adquirida. En cuanto a la epidemiología, es una patología relativamente poco frecuente, tiene una incidencia de menos del 0.5%, es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino en los niños pequeños y conforme progresa la edad, esta relación se invierte, de tal forma que ya en la edad adulta es más frecuente en las mujeres. Debido a la migración del vaso tiende a formarse un pedículo vascular largo y esto asociado a la hipermovilidad del vaso puede predisponer al desarrollo de ciertas complicaciones como la torsión y el infarto. Dentro de las manifestaciones clínicas, en el caso de que se presente sin complicaciones o de forma aislada, el paciente puede estar asintomática o puede presentarse como una masa palpable y móvil localizada en el abdomen inferior. En el caso de que se presente asociada a torsión, lo que vamos a tener es una masa palpable o dolor abdominal que puede asociarse a fiebre y a otros síntomas constitucionales. En cuanto a las características de imagen, lo que vamos a ver en todos los métodos es la ausencia del vaso en el hipocondrio izquierdo, además de la presencia de una masa espleniforme en el abdomen medio o inferior. En cuanto a la radiografía, este no es el método por el que se suele llegar al diagnóstico, sin embargo existen algunos hallazgos que es importante conocer. El primero es que la sombra esplénica suele estar ausente en el hipocondrio izquierdo y también podemos encontrar una masa con densidad de tejidos blandos en una ubicación anormal. Adicional, las asas intestinales suelen estar distendidas ocupando el lugar que habitualmente tiene el vaso. En cuanto a la ecografía, lo que vamos a encontrar es una masa ovoide o en forma de coma heterogénea y con una ecogenicidad y vascularidad variable en función de si se presenta aislada o asociada a alguna complicación. La tomografía es el método de elección para el diagnóstico de esta patología y lo que vamos a encontrar es la migración del vaso, que como les mencionaba suele localizarse en la pelvis o en el abdomen inferior, asociado a la formación de un pedículo vascular largo. En el caso de que no exista una complicación asociada, el realce tras la administración de contraste del vaso va a ser homogénea. Y en el caso de que se presente asociada a torsión y infarto, lo que vamos a encontrar es que esta masa con una morfología similar a la del vaso se va a encontrar incrementada de tamaño y va a tener alteraciones en su patrón de realce. Lo que podemos encontrar, como en el caso de esta imagen, es que puede existir una disminución global del realce, o también puede existir más bien un realce capsular o en borde, que es característico de los órganos que están sufriendo hipoperfusión. Y otros signos que también podemos encontrar es el signo de sacacorchos o el pedículo vascular torcido que se puede ver en la tomografía, y también es importante la valoración de hallazgos complementarios como la citis o los signos de edema periesplénico. Algo que es importante también es que siempre se debe valorar este patrón de realce en la fase venosa para evitar la heterogeneidad del realce del vaso en la fase arterial. En cuanto al diagnóstico diferencial, se deben tomar en consideración todas las patologías que cursan con un incremento de tamaño o de la heterogenicidad del vaso, dentro de las cuales se encuentran la anemia de células falciformes, los síndromes de heterotaxia, el linfoma, el trauma esplénico o la mononucleosis. En cuanto al tratamiento y pronóstico, en el 65% de los casos puede existir torsión aguda, la cual se asocia a infarto y peritonitis, las cuales son condiciones potencialmente mortales. En cuanto a las complicaciones crónicas, puede existir torsión intermitente o asplenia funcional. Y en cuanto al tratamiento, cuando se presenta sin infarto, el tratamiento es la detorsión y la esplenopexia. Y cuando se presenta asociado a infarto, se puede considerar la esplenectomía. La segunda patología de la que les voy a hablar es el infarto esplénico. Entonces lo vamos a definir como una zona de isquemia y o necrosis segmentaria o difusa causada por oclusión vascular. En el caso del infarto esplénico es muy importante determinar la etiología, la cual puede estar relacionada en la mayoría de los casos con patología hematológica, embolismo, torsión, vasculitis o esplenomegalia por alguna otra situación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, suele presentarse como dolor abdominal difuso localizado en hipocondrio izquierdo, que se asocia a fiebre o a síntomas constitucionales. En cuanto a las características de imagen, en el ultrasonido lo que vamos a observar son lesiones hipocogénicas con respecto al parénquima esplénico circundante, que tienden a ser redondeadas, ovaladas o en forma de cuña, periféricas, y que por lo general no tienen vascularidad a la utilización del Doppler. En cuanto a la tomografía, que es el estudio de elección para el diagnóstico de esta patología, sus características va a depender del momento del infarto y de su tamaño. En el caso del infarto temprano, suelen presentarse como áreas mal definidas, hipodensas, con disminución de su realce. Y conforme progresa la evolución de los infartos, se van tomando su apariencia más característica, como la que les presento en esta tomografía, que son más bien áreas periféricas en forma de cuña o triangular,
con ausencia de realce y que pueden asociarse a ligeros cambios periesplénicos inflamatorios. Algo que también es importante es que de igual forma en la ecografía la identificación de un infarto agudo puede ser difícil debido a que en este momento del infarto tienden a ser hiperecogénicos. En ocasiones se pueden ver pequeñas líneas ecogénicas paralelas o signo de banda brillante. Esto está en relación sobre todo con infartos hemorrágicos, es por esto su mayor ecogenicidad. Y bueno, en el caso de este paciente se le realizó un complemento tomográfico en el que podemos observar el vaso incrementado de tamaño con lesiones hipodensas de gran tamaño, periféricas, tanto en su polo superior como en su polo inferior, y que se asocian a pequeñas lesiones de mayor densidad en su interior que podrían estar en relación con un componente hemorrágico. Y bueno, cuando se tratan más bien de infartos difusos, en ese caso, como ya les había mencionado, lo que podemos observar es una disminución global en el realce de la víscera, o también se puede observar un discreto realce capsular o en forma de borde. Bueno, y en este caso podemos encontrar el hallazgo transoperatorio del vaso infartado. Algo que también es importante es que en todos los casos de infarto esplénico es importante tratar de determinar la etiología, por lo que también se deben tratar de identificar defectos de llenado vascular asociados tanto en la arteria como en las venas esplénicas. También es importante determinar la presencia de líquido periesplénico y cambios inflamatorios, y también si existe esplenomegalia. En el diagnóstico diferencial siempre hay que considerar la laceración, el patrón de realce heterogéneo transitorio, el linfoma y el tejido esplénico conservado en infarto crónico. En cuanto al pronóstico y tratamiento, el tratamiento suele ser sintomático, con hidratación, analgésicos y monitoreo frecuente. La resolución suele darse dentro de 7 a 14 días y la esplenectomía debe considerarse en caso de complicaciones. Y la última enfermedad de la que les voy a hablar es la enfermedad por arañazo de gato. En este caso, esta enfermedad abarca un espectro de manifestaciones que ocurren como consecuencia de la inoculación de un microorganismo, que es la Bartonella henselae, en la piel por arañazo de gato. El 87% de los casos ocurren en pacientes menores de 18 años, del 50 al 85% tienen el antecedente del arañazo de gato y el cuadro es autolimitado en el 5 al 14% de los casos. El diagnóstico clínico es muy importante. Siempre que tengamos la presencia de lesiones esplénicas asociadas a lesiones hepáticas características en el contexto de adenopatía focal, por focal me refiero a adyacente a un sitio de lesión por arañazo de gato, debemos considerar este diagnóstico. También es importante que las pruebas serológicas nos van a ayudar en la confirmación del diagnóstico. En cuanto a las características de imagen, en estos casos el método de imagen de elección es la ecografía, puesto que nos ayuda a caracterizar tanto a las linfadenopatías características de la enfermedad focal como a las lesiones hepáticas y esplénicas que pueden presentarse en la enfermedad sistémica. Entonces, en la imagen de la izquierda lo que vamos a encontrar es un corte del vaso en el que observamos una lesión hipoecogénica, redondeada, bien delimitada, pequeña. En la literatura se menciona que por lo general son lesiones menores de 2 centímetros y en realidad tampoco tienen que tener vascularidad si se utilizar el Doppler. En el caso de este paciente se le realizó un complemento tomográfico en el que podemos observar una lesión de similares características y podemos ver una lesión de igual forma pequeña, parcialmente definida, redondeada, hipodensa y que no capta contraste. En la literatura también se los define como lesiones similares a microabscesos. Y como les mencionaba, podemos ver lesiones de similares características tanto en el parénquima hepático como en el parénquima esplénico. En ocasiones también pueden tener un discreto realce periférico como lo tienen los abscesos. Y conforme progresa el tiempo, estas lesiones tienden a calcificarse. En el diagnóstico diferencial debemos considerar otras lesiones ocupativas del vaso como el linfoma, los microabscesos, la linfangiomatosis y otras enfermedades granulomatosas. En cuanto al pronóstico y tratamiento, por lo general en los pacientes inmunocompetentes el tratamiento es simplemente sintomático. Los ganglios supurativos pueden requerir drenaje en el 10% de los casos y algunos pacientes también pueden requerir antibiótico terapia. Y eso es todo, muchas gracias.